Jaun Andreak, eskerrik asko hemen izateagatik beste behin ere. Eta eskerrak ematen jarraituko nahiko nuke. Azken 8 urte hauetan Gipuzkoako Bazkundea osatu duten, batzarreko kideen eta batzorde exekutiboko kideen lana eskertuko nahiko nuke. Egoragoitik behera aldatu den garai batean, egokitu zaigu batera lan egitea. Erabaki ausartak hartu behar izan dutugu, baina horiei esker, orain Gipuzkoako Bazkundeak aurrera darriela esan dezakegu. Lurraldeko enpresen zerbitzura lanean, gaur, saritu ditugun, 4 enpresak adibide gisa. Zorionak laurei. Beste urte batez, gure lurraldeko enpresak zertaz diren gai, adierazi diguzuetlako. Bai hemen eta mundu mailan. Como decía, en primer lugar quiero agradecer a todos y a todas vuestra presencia en la Cámara, lo decía nuestro secretario general, la casa de todas y de todas las empresas y de los empresarios. Y además quisiera empezar con el apartado de, bueno, primero felicitaciones y agradecimientos, que si no, ya sabéis que siempre se me olvida y luego me cae la bronca. En primer lugar, a los premiados, como no podía ser de otra manera. Empecemos por la Novat, lo habéis visto, una empresa que creo que ha demostrado pues, el por qué ha sido premiada este año 2018. Premio a la internacionalización en el año 96 y 2009, pero que nos ha demostrado que dedicando el 8% de su facturación al I+D+I, son capaces de generar un 90% de su facturación en el ámbito de la exportación, y además en los 5 continentes, demostrando la dificultad que tiene. En segundo lugar, Equide, una empresa que nos ha demostrado cómo se puede pasar de la ingeniería avanzada a la fabricación avanzada, a través de una inversión también cercana al 7% de su facturación en I+D+I. En tercer lugar, Silam. Bueno, Silam es una empresa que hemos visto que después de otra tormenta perfecta, en algunos casos ya hemos premiado empresas que habían pasado por ahí, como el caso de Indar. En 2005 se le quema la fábrica y cuando ya están saliendo de este problema llega la crisis del año 2008, lo cual genera años muy duros, pero a través de una diversificación sectorial e internacional. Y como en una operación corporativa que le dota no solamente de tamaño, sino de un portfolio de producto mucho más amplio y una apuesta inequívoca por el I+D+I, han sido capaces de salir muy fortalecidos. Y por último, RL o Redline Components, una empresa de uno de nuestros grupos más punteros, como es CAF. Una empresa que nació, que fue capaz de crecer, pero que en un momento en el que se habían quedado estancados, sentían que estaban quedándose estancados, decidieron desarrollar un plan en el año 2017, en el cual su objetivo era pasar de ser una empresa de repuestos a proveedor de soluciones, pasar de ser reactivos a proactivos, y han sido capaces de crecer en su facturación y plantilla en más de un 37% y tener una exportación que supera el 39%. Creo que son razones más que suficientes. Quiero reconocerles a las 4 cuál es su aportación y felicitarles por el premio que buscamos desde la propia Cámara. Como no, el equipo de la Cámara que nos han preparado y que han trabajado para este día. Siempre lo digo, esos son unos premios que la Cámara los siente como suyos y de todo el equipo. Y por último, y ahí lo ha dicho el secretario general, hoy es los últimos premios de este pleno. La verdad es que veníamos para 4 años y nos hemos quedado 8 por motivos que ya todos conocéis. Pero sí quería hacer un reconocimiento y un agradecimiento especial a este pleno que ha estado durante estos 8 años. En primer lugar, como no, el Comité Ejecutivo, que hemos estado durante estos 8 años, como no, a María Luisa, a los 2 Fernandos, a David, Mauri, Ricardo y a Josu, que nos acompañó durante una temporada. Es que recasco a todos porque ha sido un placer. Pero si tanto de ellos como del Pleno, lo que a mí me gustaría decir es que estaba recordando el otro día cuando mi buen amigo Eduardo Zubiaurre, allá por el año 2009, pues me llama y me comenta la posibilidad de presentarme como candidato a la presidencia de la Cámara de Comercio. Y en aquel momento recuerdo una reunión en la que hablábamos sobre cómo podíamos gestionar esa capacidad económica y esa, entre comillas, opulencia que permitía a la Cámara de Comercio la cuota cameral. Y cómo podíamos evolucionar un modelo que funcionaba maravillosamente bien y a plena satisfacción de las empresas, pero que, como todo, era capaz de ser mejorado. Me acuerdo que entramos en marzo del año 2010 hablando sobre que finales del 10, mediados del 11 como mucho, ya se iba a superar la crisis. ¡Ay, Dios mío! En mayo del 2010, Zapatero toma sus primeras medidas de recorte económico. La crisis se recrudece. Además, vemos que la crisis no solo se recrudece, sino que va a ir mucho más allá, lo cual hace que la apuesta por la internacionalización tenga que ser
mucho más fuerte de lo que había sido hasta ese momento. Bueno, además esto requería, por lo tanto, una nueva Cámara para un nuevo mundo. Además, estos recortes de Zapatero realmente lo que hacen es, nos enseñan que hay un recrudecimiento de esa crisis en base a lo que fue la crisis de la deuda soberana. Es decir, no solamente iba a ser una crisis empresarial, sino que iba a ser una crisis también de los Estados, lo cual significaba que esos Estados iban a tener las necesidades de unos nuevos ingresos. Y en aquel momento, el Comité y el Pleno vimos un escenario que algunos nos calificaron de locos o de negativos o de pesimistas. Vimos un escenario, y era el escenario de que podía desaparecer la cuota cameral. Estamos hablando de mayo del 2010. Bueno, ¿qué decidimos entonces? Bueno, pues lo que decidimos fue, como tienen que hacer los empresarios, prepararse para el peor de los escenarios y trabajar para el mejor. Bueno, pues si el peor es que puede desaparecer la cuota cameral, ¿cómo podemos hacer que una Cámara de Comercio pueda trabajar, pueda seguir dando el servicio que da e incluso mejorarlo, sin la herramienta y los ingresos que lo han permitido hasta ahora? Bueno, de ahí nace, por parte del Comité Ejecutivo y del Pleno, un documento, el famoso documento La Cámara del Futuro, que incluso alguna vez ya lo hemos presentado. Bueno, eso generó tensión, no voy a decir que no, y además, como siempre, todos los cambios generan tensión. Pero bueno, la verdad es que ese día teníamos que haber comprado lotería, porque esto era mayo, junio del 2010 y en diciembre del 2010, en las segundas tanda de medidas de recorte de Zapatero quita la cuota cameral. Esa cuota cameral que significaban casi 4 millones de euros de ingresos para esta Cámara, que además, por cierto, se imputaban al año siguiente, con lo cual significaba que empezábamos sabiendo la facturación y con el dinero en caja. Bueno, ante esto el Pleno podía tener dos caminos. El sensato, bueno, pues recortemos la Cámara y hagamos todo lo posible para adecuar los gastos de la Cámara a los ingresos que podemos tener previstos, o, en segundo lugar, y segunda alternativa, apostar por la herramienta. Es decir, precisamente ahora, en ese momento que hace falta internacionalización, en estos momentos, más que nunca la Cámara tiene que invertir y tiene que entrar a generar un nuevo entorno. Entre ello, por lo tanto, estamos hablando de la posibilidad de ir hacia un escenario de certeza, corto plazo, o un escenario de incertidumbre, generar una nueva Cámara. Hacia el corto plazo, bueno, solucionamos el problema de ahora, o hacia el largo plazo, solucionamos el problema de Guipúzcoa. En definitiva, ¿éramos una herramienta o éramos un fin? Quiero decir que la mayoría de las cámaras de España tomaron la decisión, primero, recortar. Hoy, de las pocas que tomó la decisión de no recortar, fue la Cámara de Guipúzcoa. Bueno, veamos el resultado. Bueno, 8 años después, este Pleno, lo que puedo decir es que el crecimiento del patrimonio implica que no solamente este cambio lo hemos hecho, sino que además, sin coste en el patrimonio, hemos incrementado casi 1 millón de euros el patrimonio. Ahora permítame que les diga que si en aquel momento me llegan a decir que perdíamos 1 del patrimonio, yo hubiera firmado en ese momento sin ninguna duda. Tener lo que tenemos hoy a un coste de 1 millón de euros, donde había que firmar. Pero hemos conseguido hacerlo sin que tenga coste. Se ha mantenido la plantilla. Cuando empezó la crisis existían más de 3.000 trabajadores en las cámaras de toda España. Hoy quedan alrededor de 1.000. En esta Cámara se han mantenido, hablábamos de 43, yo creo que, hablo de memoria, pero creo que cuando llegamos había 42 trabajadores. Además, con servicios de valor añadido, servicios que son reconocidos por las empresas y utilizados. Y, por último, algo que nos parece muy importante, manteniendo nuestra independencia. Claro, cuando estás necesitado, qué fácil sería echarnos en manos de alguien y depender de alguien. Bueno, pues hemos mantenido nuestra independencia. Por lo tanto, creo que todos los que estamos aquí tenemos que estar más que contentos. Mirad, cuando yo llegué aquí y fui elegido presidente, les dije al Pleno que ser miembro del Pleno, incluso en mi caso ser presidente, era un honor, pero que yo aspiraba a estar orgulloso. La diferencia es un honor, es por de lo que soy, y orgulloso es de lo que hago. Hoy creo que todos debemos estar orgullosos de la Cámara que tenemos. La propiedad, las empresas, por supuesto, y el Comité Ejecutivo y el Pleno, que son los representantes de esa propiedad, porque fuimos capaces de establecer la dirección y de generar el entorno para que se pudiera desarrollar ese proyecto. Al poder, que es evidentemente la rama ejecutiva, los trabajadores que tenemos en la casa, por su implicación en el proyecto y por la obtención de resultados. Y a las administraciones públicas, tanto Gobierno como Diputación, por su apoyo incondicional a lo largo de esos años, pero que ha sido un apoyo exigente. No ha sido un apoyo simplemente porque éramos lo que éramos, teníamos que cambiar y nos exigieron también, y por tanto fue importante para nuestro cambio. Por lo tanto, sorionak a todos, creo que ha sido un gran trabajo el realizado. Señores del Pleno, pueden irse orgullosos de lo que han hecho durante estos 8 años.
Pero bueno, ya saben que siempre a mí me toca hablar de, bueno, presente, futuro, no sé por qué, parece que alguien debe pensar que sigo teniendo una bola de cristal. Y a mí sí me gustaría hablar sobre la situación actual y el futuro que le espera a Guipúzcoa desde dos puntos de vista. El primero es desde el punto de vista económico. Bueno, desde el punto de vista económico, ya lo presentamos allá por enero, creo que fue de este año, se espera un crecimiento sostenido de nuestra economía, un crecimiento sólido, porque bueno, tanto mercado interior como exterior están bien balanceados, no como hace unos años, donde se va a crear empleo, menos empleo que en el 17, pero se va a crear empleo. Todos sabemos que conforme el desempleo es más bajo, bueno, es más difícil generar nuevo empleo, con un PIB estable. Si vemos sectorialmente nuestro PIB, bueno, pues siendo conscientes de que industria y turismo superan el 35%, que son dos sectores que son muy intensivos en la utilización de los servicios, pues ya tenemos la ecuación perfectamente hecha. Y por último, con una financiación bancaria que existe, mucha y accesible por precio. Por tanto, bueno, esperamos un magnífico 2018. Pero bueno, también lo decíamos el año pasado, tenemos el problema de la incertidumbre. Va a continuar la incertidumbre, pero no tanto. Hay cosas que antes no sabíamos y que ya empezamos a saber. Por ejemplo, sabemos que en el primer semestre del 2019 los tipos empezarán a subir. Y sabemos que en ese primer semestre la inyección de dinero y de masa monetaria por parte del Banco Central Europeo desaparecerá. Donde hay incertidumbre, porque no hay consenso, es en las magnitudes. No sabemos cuánto y no sabemos cuándo. Será en 2, en 3. Bueno, ahí no hay consenso, ahí hay incertidumbre. Bueno, ¿y qué hacemos frente a esto? Pues evidentemente, ante un encarecimiento del crédito como el que nos viene, es evidente que debemos de prepararnos. Administraciones, empresas, particulares, todos debemos de prepararnos. Llegará. Pero ¿qué hacemos cuando no tenemos claridad sobre cómo va a ser? Bueno, mi recomendación es la que hicimos el año pasado. Analicemos escenarios, preparémonos para el peor y trabajemos para el mejor. Porque el peor, os aseguro que puede ser malo, y sobre todo si no estamos preparados. Pero bueno, esa parte, yo diría que desde el punto de vista de nuestras empresas particulares, no tengo ninguna duda de que la crisis que hemos pasado todavía está reciente. Creo que todos sabemos a qué estamos jugando y no tengo ninguna duda de que se va a poder resolver. El otro enfoque que me gustaría hablar es sobre la otra incertidumbre que tenemos, y esta es un poco más complicada, y es la incertidumbre social. Pero no hay incertidumbre en cuanto al cambio de paradigma. Todo el mundo somos conscientes de que socialmente viene un cambio de paradigma. ¿Razones? Bueno, la pirámide de población. Recuerdo que en el año, creo que era 84, ha llovido un poco, en primero de carrera, no llevaba ni 2 semanas en primero de carrera de económicas, ya nos dijeron que el sistema de la seguridad social y de pensiones que teníamos iba a ser absolutamente insostenible, nos decían en 2020 y tantos. Bueno, nos parecía entonces muy lejos, pero ya no está tan lejos. Además, la globalización está generando una nueva sociedad. Por cierto, una sociedad que, como está interconectada, es absolutamente transparente. Hoy, el que la hace, la paga. Ha crecido la desigualdad. Toda crisis genera desigualdad. Y, por supuesto, tenemos una labor que hacer para recuperar esa desigualdad o disminuirla en la menor medida posible. Además, lo hemos visto. Tenemos una paradoja. Tenemos, por un lado, dificultad para cubrir determinados puestos. Hoy nos acaban de proponer, por cierto, creo que una buena idea en cuanto a que, oye, ¿por qué no traemos, les enseñamos, en lugar de mandar gente allí, las traemos aquí, les enseñamos, van allí y defienden nuestros valores? Puede ser una alternativa. Pero, sin embargo, tenemos la dificultad para dar una salida a determinados perfiles de paro. Es una paradoja social que tenemos que resolver. Otro tema que tenemos muy claro, no hay incertidumbre en el reto. Todos conocemos el reto al que nos vamos a enfrentar socialmente, la sostenibilidad económica de nuestro estado del bienestar. Ya sabemos cuál es el objetivo. Donde sí existe incertidumbre es en la solución. Primero podríamos preguntarnos, ¿tiene solución? Por supuesto. Todo tiene solución. El problema es el coste de la solución, el esfuerzo para conseguir esa solución. El problema está en el cómo. Hoy más que nunca estamos hablando de solidaridad intergeneracional, pero que tiene que ser en ambos sentidos, de los mayores hacia los jóvenes y de los jóvenes hacia los mayores. Además, tenemos generaciones que tienen visiones diferentes. Es evidente que los jóvenes y los mayores ante este problema tienen posiciones y visiones diferentes. No solo ante este, que se lo pregunten al Brexit en el Reino Unido. Y lo que es clarísimo es que los recursos para hacer este cambio van a ser escasos. Sí o sí.
Ahí no hay ninguna incertidumbre. ¿Cuál es la solución? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la Cámara, la colaboración público-privada. Pero bueno, en ese aspecto tenemos una ventaja. Creo que si alguien sabe de colaboración público-privada y de cómo funciona y tiene experiencia, esos somos nosotros. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta mirar a la historia. En muchas ocasiones en la historia veo soluciones o veo problemas que se han solucionado y que resulta que no nos enfrentamos por primera vez. Y me gustaría hablaros de un problema que no sé si conocéis, pero que fue un problema social a final del siglo XIX tremendo. Claro, como no había internet, el mundo no estaba interconectado, pues a lo mejor no es tan importante. ¿Sabéis cuál era? Las principales ciudades del mundo, las más grandes, tenían un problema que no tenían solución y no sabían cómo solucionar. Y era qué hacer con los excrementos de los caballos. Fijaros, la ciudad de Nueva York tenía 200.000 caballos y cada uno generaba 15 kilos de excrementos al día. Londres tenía un estudio que le decía que si no hacía nada, en 15 años iba a estar bajo 3 metros de excrementos de caballo. Imaginaros la problemática que generaba desde un punto de vista social, de salud, de bichos, de todo tipo. Era tremendo. La ciudad de Nueva York tiene esos escalones para llegar a los portales, no es porque hacen bonito, era para evitar los ríos de excremento cuando llovía. Ya sé que es un poco escatológico, pero fijaros el problema que era. Era tal el problema que las principales ciudades deciden hacer la primera conferencia internacional sobre planificación urbana, en el año 1898, en la ciudad de Nueva York. Y establecen que la conferencia va a durar 2 semanas. Hay que encontrar una solución. A los 3 días todos a casa. No hay solución. No hay solución. Bueno, mientras tanto, en Alemania, en 1886, un tal Carl Benz tiene un reto tecnológico. Y es cómo coger un motor de explosión que ya está en el mundo industrial y hacer que ese motor de explosión sea más pequeño y mueva un carruaje. Y en el año 1886 fabrica el primer triciclo, porque tiene 3 ruedas con motor. Una vez que lo superó, lo guardó, y ya está, ya soy capaz. Y su mujer, Berta, se llamaba, le decía, oye, Carl, coño, que tiene sentido, que esto puede tener un mercado, que esto puede ser interesante. Carl no le hacía ni caso. Entonces, ¿qué hizo Berta? Pues lo que hacen muy bien las mujeres, cogió el coche y a la familia y se fue a una casa que tenía a 90 kilómetros. Y le demostró al marido cómo en efecto ese producto tenía sentido, era interesante y además cubría una necesidad. En ningún momento ese señor pensó en que había un problema social tremendo que tenía que resolver. Pero lo resolvió. El otro día estábamos aquí, aquí encima estaba César Cernuda, en un foro del Diario Vasco, nos enseñaba una fotografía de 1905 con respecto a 1925, de la misma calle de Nueva York, donde en un caso eran todo caballos y carruajes, y en la otra, en 1925, no había ni un carro, ni un caballo, eran todo coches. Lo resolvió. Pero no tiene interés en resolverlo. Podemos ir más atrás, si queréis, si me alargo, os cuento Gutenberg con la imprenta. Gutenberg con la imprenta fue una apuesta, con gente que hacía manuscritos. A ver quién era capaz de hacer más rápido 10 manuscritos, si ellos a mano o él con una máquina. Y en el fondo resolvió un gran problema que tenía la sociedad y era que la falta de formación hacía que la sociedad no pudiera avanzar. Hoy no estaríamos aquí sin que Gutenberg no hubiera descubierto aquello. De hecho, era una sociedad absolutamente parada. Bueno, podemos hablar de los caballerizos de Azcoitia. ¿Por qué no? Que también apostaron por la formación para salir de un gran problema que tenía social, cuando las ferrerías se terminan y sobre todo la agricultura encuentra que ya no tiene más futuro en Euskadi. Bueno, si nos fijamos en esto, ¿qué nos enseña la historia? La historia lo que nos enseña es que los avances tecnológicos han solucionado problemas sociales, sin dudarlo. Fijaros, avances que no buscaban solucionar el problema social, buscaban superar un reto, o bien dar respuesta a una necesidad de mercado. Hoy la situación de partida es inmejorable. Tenemos un número de ingenieros y científicos como no hemos tenido nunca. Tenemos un mundo conectado que además comparte el conocimiento, lo cual es absolutamente fantástico. Tenemos una necesidad que está sin resolver en la mayoría de los países avanzados y que por lo tanto existe sin dudarlo un mercado y una capacidad económica para buscar y para pagar esa necesidad. No tengamos ninguna duda que empresas y emprendedores del mundo lo van a resolver.
aunque solo sea porque es un negocio. ¿Qué necesitaría un entorno para poder aprovechar esta situación? Hombre, pues personas y empresas emprendedoras, capacidad para industrializar esas soluciones, entornos preparados para apoyar y colaborar para encontrar esas soluciones, administraciones públicas que vean en las empresas aquellos que generan la riqueza, administraciones públicas que vean en las empresas como parte de la solución y, por supuesto, administraciones públicas que vean en la colaboración público-privada el camino. Pues o yo me equivoco mucho o acabo de escribir Guipúzcoa y Euskadi. Por lo tanto, es un problema de todos y entre todos los actores lo tenemos que solucionar. Pero tenemos una situación de partida en Euskadi y en Guipúzcoa como para hacerlo sin ningún problema. Voy terminando. Un futuro incierto requiere, sin duda alguna, valor y coraje. Nadie hemos pedido estar aquí. Nadie hemos pedido que nos toque a nuestra generación tener que resolver ese problema que, por cierto, se conoce hace más de 30. Pero nos ha tocado. Nos guste o no nos guste, lo tenemos que hacer. Y si no, aplicar el dicho que me decía y me dice siempre mi padre: Dios propone y Levis expone. Señores, sorionak y a disfrutarlo.